Shalom, bendiciones. Les saluda la maestra Carmen Rincón de la comunidad Crecimiento para Ti. Para darle continuidad al estudio semanal de la porción de la Torá, la Parashot, en esta ocasión 51 y 52. La Parashá 51 tiene por nombre Nitzavim y significa están firmes. Y la ubicamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, del verso 10 al capítulo 30, verso 20. Y la Parashá 52 tiene por nombre Vayelei, que significa y fue. Y la ubicamos en el capítulo 31. De estas porciones, en ellas encontramos, dice que se destaca la renovación del pacto entre Elohim e Israel. Moisés llama al pueblo a estar firmes y elegir la vida a través de la obediencia a los mandamientos. Se enfatiza el arrepentimiento y la restauración futura de Israel. Además, Moisés transfiere el liderazgo a Josué, recordando que el Eterno siempre guiará a su pueblo, que el Todopoderoso les guiará. Le damos gracias al Padre por su presencia. Gracias, Padre amado, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus instrucciones, Señor, que ellas van al interior de nuestros corazones, Padre. Que tu palabra, Señor, la podamos entender. Gracias por tu ayuda, por la ayuda de tu Espíritu para poderla entender y para poderla aplicar, Señor, en nuestras vidas. Porque entendemos que el propósito de tu instrucción es que caminemos en obediencia y que la obedezcamos a plenitud. Te agradecemos tu presencia y tu ayuda, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Bueno, comenzamos con la porción 51, la Parashá 51, Nitzavim, están firmes. El término Nitzavim proviene de la raíz Natzab, que significa estar firme o estar de pie, estar erguido, estar establecido, con firmeza. Esto implica la disposición del pueblo de Israel de mantenerse firmes delante del Eterno, como soldados listos para escuchar órdenes. Israel no estaba simplemente reunido, sino firmemente colocado delante del Eterno, como su pueblo, como un pueblo. Es decir, en una posición de atención para atenderlo. Entonces ellos fueron convocados por el Eterno para renovar el pacto. Entonces podemos ver que al principio de este capítulo, el Eterno, se habla de las bondades del Eterno, hasta el verso del 1 al 10. Y tenemos acá entonces un pequeño contexto. Dice, Moisés reúne al pueblo en los campos de Moab. Antes de cruzar el Jordán, antes de llegar a la tierra prometida y trasladarlos hasta allá, él entonces les recuerda lo que el Eterno hizo con Egipto, delante de sus ojos, de Faraón y de los principales, en el desierto, las pruebas, las señales, todo lo que ellos vivieron en el desierto. De hecho, este libro de Deuteronomio, es un resumen de los 4 libros anteriores, donde ahí se está reseñando todo lo que ellos vivieron, todas sus experiencias, todas sus batallas, todas sus luchas, todos sus errores, todos sus aciertos y todos sus procesos, especialmente sus procesos. Y entonces acá les proclama la ley del pacto hecho en esta nueva generación, porque recordamos que este pueblo es la generación del pueblo que salió de Egipto, quienes perecieron en el desierto, producto de su rebeldía, de su idolatría, de la desobediencia. Entonces les proclama el pacto y les recuerda el pacto que hizo con sus padres, con los patriarcas. El pacto de Moab dice que no anula el de Oreb, el que se hizo con el pueblo que salió de Egipto en el Sinaí, sino que lo renueva y amplía. Entonces no es un nuevo pacto, sino de volver a confirmar las promesas y obligaciones ya establecidas entre el pueblo, entre el Eterno y su pueblo. Obediencia, bendición. La bendición del Eterno bajo la obediencia de su pueblo.
por la obediencia de su pueblo. Entonces se llama renovado porque Dios renueva al pueblo su fidelidad y misericordia, y el pueblo vuelve a comprometerse a obedecer sus mandamientos. La renovación del pacto confirma que el Eterno seguirá siendo fiel y ellos debían permanecer obedientes. Entonces el pacto renovado significa la reafirmación y actualización del pacto anterior que él había hecho con sus padres. Entonces vamos a leer acá a partir del verso 10 hasta el 15. Dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Acá entonces nos podemos ver la amplitud de este pacto, es decir, todos, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces acá Dios les habla de la confirmación de ese pacto anterior. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros. Entonces aquí podemos ver la amplitud de este pacto y podemos ver varios aspectos. Acá el Padre los reúne entonces a todos. Acá no había diferencia de quienes iban a entrar al pacto, porque para el Eterno no hay diferencia. Todos somos iguales. La diferencia se marca en nuestra disposición, lo que estamos dispuestos, lo que no estamos muy dispuestos, o lo que no estamos nada dispuestos para obedecer al Eterno, aún siendo parte de su pueblo. Y acá algo que también nos llama la atención dice vuestros niños. Acá el Padre incluye a los niños. Y podemos ver que los niños es necesario, y hay un mandato del Eterno de hablarle a los niños. Dice que aunque cuando fueren mayores, si les enseñamos las instrucciones, ellos no se apartarán. Esa palabra a ellos los va a guardar. Y proclamamos que seré revelada. En este tiempo que estamos celebrando esta fiesta de los tabernáculos, y yo creo que en todas las fiestas, en Yom Kippur y las anteriores, y en todas lo que podamos celebrar para el Señor, tenemos que usar mucho la dinámica. Por supuesto, en esta fiesta está la dinámica de la tienda o la cabaña, y algo que yo le mencionaba a mis nietos cuando estábamos allí, es que es frágil, porque es algo que ante cualquier situación de adversidad, yo les comentaba si viene un viento fuerte, si qué ocurriría, pero la presencia del Eterno, si está con nosotros, o sea, es frágil porque nuestra vida es frágil, pero el Señor nos guarda, el Señor es nuestro guardador, y los niños entienden, y usar la dinámica en cada, la profeta Elimar, Elimar Bracho, ella en varias ocasiones ha recalcado esto, y es muy cierto, porque a veces nos ubicamos los adultos y podemos conversar la palabra, pero para ello hay que usar la dinámica para que ellos también se sientan motivados, no se aburran, porque los niños tienden a aburrirse rápido. Entonces acá el Señor resalta a los niños y dice para que entres en el pacto de Jehová, para que todos entren. Y algo que también acá resalta, donde dice que el que corta tu leña hasta el que saca el agua, tu agua. Entonces todo, acá no hay jerarquía, que yo sí, tú no, que tengo una mayor jerarquía que tú, como lo comenté anteriormente. Aquí no hay jerarquía, todos somos hijos del Eterno, todos tenemos los mismos beneficios, derechos y obligaciones también delante del Eterno, todos igual. Entonces el pacto es amplio. Y algo que también acá resalta en el verso 15, dice, sino los que no están, dice, y
con los que no están aquí hoy con nosotros, los que aún no están. Aquí nos está hablando de las generaciones futuras. O sea, estas generaciones que vienen después de estos niños y otras generaciones también están incluidas en este pacto. Y algo que salté, los extranjeros. Los extranjeros eran los que se unían a ellos, creían en el Eterno y se unían en ese trayecto con ellos. De las naciones se unían a este pueblo. Y cuando mencionas extranjero, es una sombra profética hacia nosotros. Nosotros que no somos descendientes de estas tribus, bueno, que aún no pueden haber algunos casos, pero nos incluye a nosotros, estamos incluidos en este pacto. Estos extranjeros son sombra de nosotros, proféticamente, que también estamos dentro del pacto. Somos esas ramas que se unieron a estas ramas verdes, ya en el olivo, de estos descendientes de estas tribus. Entonces, el Señor acá nos habla de este pacto, una confirmación. Entonces, acá en Horeb, Dios establece entonces por primera vez con Israel. En Horeb, Sinaí, cuando les entregó las palabras, Él estableció por primera vez este pacto. Y en Moab, el pacto se renueva y se confirma con la nueva generación a punto de entrar a la tierra prometida. En Horeb se selló el pacto con sangre de animales rociada sobre el altar y sobre el pueblo. Y la renovación del pacto es Yeshua. Yeshua nos introduce en este pacto. La renovación y el cumplimiento fue Yeshua. Ahora fue sellado con la sangre derramada por Yeshua. Y entonces, el extranjero, acabo de mencionar, pues somos nosotros. En Éxodo 12:49 dice, una misma ley habrá para el natural y para el extranjero que habita entre nosotros. Entonces, todos iguales. En el verso 12 dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Elohim, tu Dios, y en su juramento que tu Dios concierta hoy contigo. Entonces, el término pacto está relacionado, esto me pareció interesante, quería compartirlo, está relacionado con la palabra cortar. Se relaciona con la práctica antigua de partir animales al establecer un pacto. Se tenía que pasar entre los animales cortados, y cuando dice entrar en el pacto, esto significa para que cruces el pacto. Al igual como los antiguos pasaban entre los animales partidos, Israel debía cruzar a una vida sin pacto, a una vida bajo la autoridad del Eterno. Entonces nosotros pasamos y cruzamos de una vida sin temor al Eterno, una vida sin pacto, sin verdad, que nos guiara a una vida bajo la dirección del Eterno, bajo sus instrucciones, bajo su autoridad. La esencia de la relación del pacto, el Eterno se compromete a ser su Elohim, es decir, su Dios, e Israel se compromete a ser su pueblo, a obedecerle. Esa es la esencia del pacto. Que lo tengamos a Él como nuestro Señor, como el Todopoderoso, como nuestro Dios eterno, para obedecerle. Y el Eterno se comprometió con ellos en bendecirle. Entonces, el pacto es la relación que el Eterno quiere establecer con nosotros, con su pueblo. Quiere establecer con ellos en este tiempo. Dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta es la esencia de su voluntad. Levantar un pueblo santo y consagrado. Entonces, es una fórmula sencilla, pero profunda, decía aquí lo que investigué. Yo seré vuestro Elohim y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, los que quieran leer, y es bueno revisar, que ya se estudió en porciones pasadas, dice la base del pacto. Entonces podemos ver el pacto que hizo con Abraham, que lo ubicamos en Génesis 17:7, con Isaac en el capítulo 26 de Génesis también, 3 y 4 los versículos, y con Jacob en el capítulo 28 del 13 al 15.
Entonces acá el pacto que hizo con cada uno de ellos, que es este mismo pacto, renovado en Yeshua. Dice, la promesa a los patriarcas se concreta en la liberación de Israel de Egipto. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, vuestro Dios. Entonces el Padre nos tomó y es nuestro Elohim. Dice, inicio de una relación de pacto. Israel fue llamado a vivir bajo la Torá como nación apartada, reflejando la santidad del Eterno. Y para eso fuimos llamados, para caminar en su instrucción. Y para eso nos da las instrucciones. Como nosotros cuando le damos las instrucciones a nuestros hijos, en este caso, cuando estaban pequeños, uno le daba las instrucciones para qué esperaba uno de ellos al dar las instrucciones. La obediencia, no la desobediencia, para evitarles males, para evitarles consecuencias. Y el amor del Eterno, Él nos manifiesta en su Torá, en su palabra. En Levítico 26:12 dice, Elohim confirma su cercanía. Dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entonces el pacto no es solo pertenencia, sino presencia, su presencia activa. Él habita, guía y dirige a su pueblo. Él habita en medio nuestro. Y no solamente en este tiempo que estamos celebrando, así como cuando celebramos Yom Kippur, o sea, nos preparamos para esta convocatoria que es Sukkot, perdón, no la preparación que tuvimos, ese derramar nuestro corazón, humillar nuestro corazón delante del Eterno, revisar, arrepentimiento, ir al arrepentimiento profundo, porque hay muchas áreas en nuestras vidas que necesitan ser alumbradas por la palabra y que a veces ni nos percatamos, pero y en muchas ocasiones sí, y que no haya rebeldía, que no haya obstinación. Fue como un ensayo, sabemos que esto es un ensayo para cuando Yeshua vuelva, regrese por nosotros, por su pueblo, pero esto de ser continuo, no en la simbología, ok, estamos en Azúcar, se está todos los días, celebramos esta fiesta de júbilo, porque no solamente entramos en un reino, nosotros vivimos en un reino. El deseo del Eterno es que vivamos en ese reino, que nuestra vida sea un vivir en el reino de bendición, una vida en prosperidad, cumpliendo lo que Él nos estableció, pero debe ser todos los días. O sea, todos los días debe haber esta celebración y todos los días debemos tener esta actitud de que Él está en medio nuestro, de que Él está con nosotros, de que Él es nuestro protector y que hay un pacto, que hay una Torá, que hay una palabra, que hay una instrucción que debemos caminar en ella para poder estar bajo esta cobertura del Eterno y librarnos de consecuencias. En los versos 14 y 15, que ya los leímos, vamos a repetirlo. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que aún no están, con la generación que viene. Y de allí está la encomienda del Eterno, de que en estas fiestas, en estas convocatorias, en cada Shabbat, en cada día la palabra pueda ser comunicada, pueda ser anunciada, la podamos vivir para manifestar esa palabra hacia los demás. Porque no es lo que decimos, sino lo que vivimos, cómo actuamos. Y esto es un trabajo continuo, o sea, es un proceso continuo. Digo trabajo porque hay un esfuerzo continuo de poderlo hacer, de poder caminar y estar bajo este pacto, bajo esta cobertura. Entonces acá dice, hubo algo acá que también anoté, dice, los profetas y la renovación del pacto. Palabras proféticas. Los profetas se pronunciaron en sus anuncios para hablar de este pacto renovado de Yeshua. Dice, los profetas en sus anuncios proféticos, ellos mencionaban la fidelidad del Eterno,
y anunciaban que no cambiaba, que su fidelidad es la misma. En Jeremías 31:33, él anuncia: se daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí se anuncia el nuevo pacto. La Torá ya no solo es escrita en tablas, sino grabada en el corazón por su espíritu, por el Ruach HaKodesh. Ezequiel 11:20 nos dice, completamente nos dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, es decir, su Dios. En el contexto de un corazón nuevo y un espíritu renovado. Y en el capítulo 37, del 26 al 27, Ezequiel reafirma. Dice: en ellos haré un pacto de paz perpetuo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. En Zacarías 8:8 también lo dice, confirma: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, con verdad y en justicia. Dice, hay una constante bien clara. Elohim promete presencia y fidelidad, pero espera de su pueblo obediencia y santidad. Entonces ahí está el pacto. La obediencia y santidad trae la presencia del Eterno y su fidelidad. Porque si en un pacto uno de los dos que están dentro del pacto no cumple, pues anula los beneficios de ese pacto. Pero le damos gracias al Padre por su amor y su misericordia, que es nueva cada día para nuestras vidas. Dice, cuando Yeshua habla del nuevo pacto, se refiere a un pacto renovado. Se no establece un pacto distinto, sino que renueva el mismo propósito. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El pacto renovado en la sangre de Yeshua provee el medio definitivo para cumplir el pacto original, el perdón de los pecados y la entrega del Espíritu que escribe la Torá en el corazón. Entonces, su Espíritu sella la palabra en nuestro corazón. En Jeremías 33:26 dice, confirma: el pacto es inquebrantable, porque descansa en la fidelidad divina y no en la inconstancia humana. Yeshua no estableció un pacto que se sustituya al pacto anterior que el Eterno estableció con su pueblo. Entonces, estamos en un pacto, el pacto renovado en Yeshua. Entonces, antes de que conociéramos al Señor, dice que los gentiles estaban fuera de la identidad de Israel, sin acceso a la herencia de la Torá, ni a las promesas dadas a sus padres. En Efesios 2:12 nos dice, en aquel tiempo estabas sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero todo cambió con la obra redentora de Yeshua en nuestras vidas. Entonces, Él derribó ese muro que nos separaba. Le damos gracias al Eterno. Y pueden leer Efesios 2:14 y 2:19. Dice aquí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Eterno. Dejar de ser extranjero significa ser incorporado a la misma comunidad que recibió la Torá en el Sinaí, con los mismos derechos y responsabilidades. El pacto que Elohim estableció con Israel no se reemplaza, sino que se extiende a quienes por la fe en Yeshua se unen al pueblo del Eterno. Esto confirma que no existen dos pueblos, sino uno solo. Entonces, renovado por el Mesías, había llamado a vivir en fidelidad en la Torá y en comunión con el Eterno. Entonces, Yeshua renovó ese pacto, nos incluyó, y el llamado del Señor es vivir en obediencia, en armonía con Él, en armonía, en una relación de obediencia al Eterno. Entonces, el mandamiento del Eterno, ¿qué es? Transmitir la palabra. Cuando aquí nos habla de las generaciones, de los que no están, nos hablan de los niños, ellos
son la próxima generación, es nuestra generación extendida y así otras generaciones a través de ellos. O sea, el pacto de Moab no estaba restringido a quienes estaban físicamente presentes. El Eterno declaró que la alianza también incluía a los que aún no estaban. Deuteronomio 29, 14, 15, que lo leímos ya. Entonces es una herencia eterna que se debe transmitir de generación en generación. Deuteronomio 6, 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en todo lo que ellos vivan, uno aprovecha en sus experiencias, en todo lo que ellos, es más fácil que sentarlos a que ellos escuchen, pero en todas sus vivencias diarias, la palabra se incluye en todo lo que ellos conversan, en lo que ellos ven en las pantallas. Uno relaciona eso que está viendo con lo que es la verdad y les hace ver lo que está mal. O sea, hay muchas maneras, solo tienen la disposición y ellos no se apartarán. El Señor nos los ha dicho. En el verso 17 y 18, seguimos por acá y apartamos lo que ya, la palabra que leímos. Dice en el verso 17, dice: habéis visto, en el 16, vamos a leerlo, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Entonces acá en el 17 dice: habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Aquí el Padre les recuerda lo que ellos pudieron ver en estas naciones por las cuales ellos pasaron. Se les habla entonces de no caer en las abominaciones. ¿Para qué se les habla? Para no caer en las abominaciones de estos pueblos paganos, para que entendieran que lo que ellos hacían era abominable a los ojos del Eterno. Y que Él les hace entonces esta remembranza de recordar lo que había en estos pueblos, y también recordamos porque sus padres perecieron. En el 18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces acá el Padre les está diciendo de que tuvieran cuidado. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición se congratule en su corazón pensando: se tendré paz aunque siga andando en obstinación de mi corazón. Y en esto hay que ponerle mucha atención. Vamos a repetir el 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la fuerza de en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Podemos ver, el Padre les menciona allí algunos en su pueblo. Está hablando a su pueblo, no está hablando a nosotros, como dentro de su pueblo. Puede haber gente con la obstinación en su corazón, con la rebeldía de no escuchar al Eterno, de no escuchar, sino justificarse, justificar sus acciones, justificar su caminar, que está de espaldas a lo que el Padre ha establecido, de espaldas a la Torá, de espaldas a los mandatos del Eterno. Y aquí dice: y eso se convierte en hiel y ajenjo. Por acá, hiel y ajenjo. Bueno, la hiel y ajenjo está asociada a maldición, amargura. Por ahí leía a amargura espiritual. Y lo más
fuerte de esto es que están dentro del pueblo, se puede estar dentro del pueblo con esta actitud, con este corazón obstinado, rebelde, a no dejarse corregir de parte del Eterno, ni de parte de las autoridades que el Padre ha establecido. Porque el Padre establece autoridades en nuestros ministerios, en nuestras familias, en nuestras comunidades de fe. El Padre ha establecido autoridades para guiarnos, para enseñarnos, así como nos cuidan, nos enseñan, nos protegen, porque es una paternidad que el Padre ha delegado en ellos hacia nosotros. También tienen la autoridad para corregirnos y nosotros debemos escuchar atentos la corrección. ¿Para qué? Para producir los cambios, para cambiar de actitud. Entonces acá nos habla de este tipo de personas y que este tipo de personas, o sea, se mueve en manipulación, hipocresía y contamina a otros porque está dentro del pueblo. Si está en el pueblo, puede contaminar entonces a otro, así como una manzana podrida puede contaminar a otro. Y es fuerte, pero es cierto y es real. Entonces tenemos que estar primero dispuestos a escuchar la voz del Eterno, a revisar nuestro interior, y la instrucción nos lleva a eso. La palabra del Eterno es esa espada que penetra en nuestro corazón y hace esa cirugía allí para quitar lo que está mal delante del Eterno, lo que está en oposición o de espalda a la palabra, nos hace ver. Pero nosotros, en ese proceso de restauración, tenemos nuestra parte de disponer nuestro corazón a reconocer y a dejarnos corregir. Entonces acá en el verso 19 se les dice que no crean que decidiendo en su corazón caminar en perversión y en desobediencia les va a ir bien, porque sí hay un pensamiento de que sí, yo estoy bendecido, y lo anuncian, se anuncia, estoy bendecido, aun cuando hay áreas que no hemos seguido al Señor, y allí nos revisamos todo. ¿Qué área? Yo creo que estoy muy bien y no me atrevo ni a revisarla porque yo digo que estoy bien, que estoy bendecida, cuando en realidad no lo estoy. Y cuando pasamos por situaciones y sitios del adversario, eso nos lleva a revisar, porque si estamos caminando en la obediencia, en el reino, en lo que el Padre ha establecido, estamos viviendo lo que el Padre nos ha enseñado y nos ha mostrado, nos ha instruido, tenemos que caminar en el reino, de victoria en victoria. Y es vergonzoso y es triste, pero es cierto. Revisamos cuando somos sitiados, cuando hemos sido sitiados en experiencias pasadas y en actualidad, cuando tenemos ciertos problemas. ¿Por qué? Y seamos entonces humildes y sencillos y reconocer. Dice que camina en un error, que camina en error. Dice que son como esas raíces de hiel y ajenjo que pueden traer contaminación, que deciden en su corazón caminar torcido, pero que usan el arma de la hipocresía, la manipulación. Ellos saben que están mal, dice acá, ellos saben que están en desobediencia, pero dicen, yo voy a ser bendecido, y caminan de esa forma. Dice, esas personas contaminan lo regado como seco. Lo regado como seco. Cuando ahí dice, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Es decir, una solución peor
para arreglar una situación que está mal, como la mentira. Yo cometo un pecado y yo digo una mentira para cubrir el pecado, para justificarme. Ahí estoy embriagándome para quitar la sed. Sabemos que la embriaguez, ¿de quién nos está hablando? Y de algo peor. En Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces se nos está hablando para que nos fijemos bien y revisemos para no contaminar a otros. Cuando nos apegamos al Eterno y nos apegamos a su verdad, Él se santifica en nuestras vidas y su gloria es manifestada. Cuando no lo hacemos, entonces estamos dañando, no estamos santificando al Eterno. Y por uno caen todos, como se dice el dicho. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es salirnos del propósito del Eterno. Porque si una persona sale del propósito, está desalineado. Entonces brota una raíz de amargura. Y es obvio que esa persona que está desalineada va a ser una raíz que contamina. A otra persona. Entonces hay mucho odio. Nace el odio, nace la envidia, nace la intriga de ver que aquellos lo están haciendo bien y yo no. Y hay una fortaleza de que en vez de retroceder y reconocer, me mantengo en la posición de que yo estoy bien. O sea, la obstinación es una de las señales que hay en una raíz de amargura. No escuchamos porque estamos fuera de todo alineamiento con el Eterno. Estas personas, por su frustración y no caminar alineado, permiten que su corazón se contamine, se llene de raíces de amargura y va a contaminar a otros. Entonces tenemos que estar apercibidos y orar y corregir y revisar y escudriñar y disponer nuestro corazón, derramar nuestro corazón y humillarnos delante del Eterno para que Él nos muestre. Acá encontré lo que estaba buscando ahorita. Dice: y Él representa amargura profunda, dolor, engaño. Representa lo amargo del sufrimiento o del pecado. Y ajenjo es un símbolo de amargura también espiritual y juicio. El ajenjo representa la consecuencia amarga del pecado y la tristeza espiritual, porque hay una tristeza espiritual cuando se está en pecado. Y todos experimentamos eso. Cuando alguna vez hemos fallado, porque no somos perfectos. El único perfecto es el Eterno. Pero tenemos que tratar en lo mínimo, fallarle al Eterno. Crecer, madurar, afirmarnos como este pueblo estaba. Afirmarnos firmes delante del Eterno, afirmarnos y disponer nuestro corazón para revisarlo. En el verso 20-21, vamos a terminar porque nos falta algo. 20-21. Bueno, vamos a leerlo por aquí que está un poquito parafraseado. También nos habla de las maldiciones que están escritas en este libro, que alcanzarían a todas aquellas, es decir, a este pueblo, que iba a entrar. Recordamos que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual por el mérito de Yeshua, pero aún siendo bendecidos podemos caminar en maldición. ¿Producto de qué? De la desobediencia, como ya se ha mencionado anteriormente. Entonces hay áreas en nuestras vidas que podemos estar en desobediencia y que no estamos caminando en el reino, no estamos caminando en bendición. Y el Padre nos está diciendo que las revisemos. Yom Kippur es todos los días. Todos los días. Áreas que están en desobediencia podemos caminar en maldición, aún siendo bendecidos. Entonces,
Él nos redimió, Él nos compró con precio de sangre y nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino. Pero hay áreas en las que podemos estar en oscuridad. Y el gobierno del Padre, por lo tanto, y no estar al gobierno del Padre, sino estar bajo el gobierno de aquel, del adversario. O el autogobierno, en esa obstinación en no reconocer. Un autogobierno o gobierno. Pero damos gracias al Padre por su palabra, por su oportunidad cada día, por su misericordia, porque Él nos ha dicho que si venimos ante Él y nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. En el verso 22 y 23, aquí dice, todo lo que vendrá sobre su pueblo, por darle la espalda a los mandamientos. Dice, todas las naciones dirán, ¿por qué trató así el Eterno a esta tierra? ¿Qué significa este ardor de esta enorme ira? Preguntará. Y aquí está la respuesta en el verso 25. Dice, porque abandonaron el pacto del Eterno, el Dios de sus padres, que Él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Dice, todo lo que vemos, todo lo que vemos en este mundo, que está de espaldas al Eterno. Dice que no son todos, pero la mayoría está de espaldas al Eterno y podemos ver todas las situaciones que están ocurriendo, todas las calamidades, porque la tierra responde al pecado, a estos pecados de idolatría, a estos pecados de hechicería, de idolatría, de homicidio, derramamiento de sangre, sexuales. La tierra responde. Entonces, para que alerta sobre estas maldiciones, de caminar en bendición, bajo el gobierno absoluto del Eterno. Y en el verso 29, antes de esto, dice lo que podemos hacer, lo que nos dice la palabra, que podemos hacer, y esto es importante revisarlo. Y nos dice, pedir perdón, arrepentimiento por las iniquidades de nuestros antepasados. Esto lo mencionaba la profeta Elimar en una enseñanza y lo tomé. Ella hablaba sobre orar por las naciones. Dice, ¿qué podemos hacer para orar por las naciones, por nuestro territorio, por nuestras familias? Dice, pedir perdón por las iniquidades de nuestros antepasados, pedir perdón por los habitantes de la tierra, hacer un compromiso de no caminar en ese camino de perversidad y en esos mismos pecados. Compromiso con el Eterno. Dice clamar, invocar el nombre del Eterno, clamando a Él por una intervención divina. Y algo, ella dice que esto está en el libro de Levítico. Aún no lo he revisado, solo lo tomé. Dice, proclamar lo que el Eterno está diciendo para este territorio. Y eso lo anunciaba ella personalmente. Proclamar lo que el Padre ha dicho. Proclamar esto por nuestra familia, porque la oración es la proclama, para que todos entren en este pacto. Para que el que está fuera entienda y pueda entrar. En el versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, aquí nos está diciendo que las cosas secretas pertenecen al Padre, pero que nos da la revelación a nosotros, sus hijos. ¿A través de qué? A través de su Espíritu. El Rúa nos revela para que las cumplamos. No tenemos excusa, porque el Padre nos entrega en su palabra la revelación de poder caminar en obediencia a sus mandatos. Y todo lo entendemos porque el Rúa nos lo revela. Cuando disponemos nuestro corazón a estudiar la palabra y a estudiarla de verdad, no a leerla, a meditar en ella, como Él nos lo dice, el Rúa nos revela esa palabra. Seguimos meditando hasta que nos amanece en la palabra. Entonces, hasta acá tenemos la porción 29, una reafirmación de este pacto que el Eterno estableció con su pueblo. Y comenzamos entonces el capítulo 30. Vamos a apurarnos un poquito porque aún falta. Nos habla del arrepentimiento y es una continuidad del arrepentimiento
al arrepentimiento le sigue la bendición y el perdón. Es decir, hacer techubá. Techubá verdadero. Entonces vamos a leer acá algunos versos. Entonces acá dice, al inicio, dice, Moisés llama a Israel a arrepentirse y volver al Eterno, después de haberle reunido. El Eterno les promete restauración y reunir a su pueblo disperso, si se arrepienten de corazón. El arrepentimiento trae bendición y vida. Al hacer techubá, nos volvemos al Eterno, un arrepentimiento, un reconocimiento, una confesión de aquello que donde hemos dado la espalda al Eterno, y entonces trae bendición, trae el perdón y restauración. Eso es techubá, volver al camino, a la obediencia. El arrepentimiento trae bendición y vida, mientras que el desobedecer conduce a la maldición y la muerte. Moisés insta al pueblo a elegir la vida, el bien, mediante la obediencia a los mandamientos. O sea, el llamado del Padre es claro. El arrepentimiento verdadero abre las puertas a una relación renovada con nuestro Padre y a la prosperidad, a caminar en su propósito, que es la prosperidad para nuestras vidas. O sea, este capítulo ofrece una descripción sobre el arrepentimiento, techubá, que significa un retorno al camino original, al pacto del Eterno y a su Torah. Entonces, el primer paso de la techubá no es externo, sino interno. Reconocemos dónde está el error, dónde está la falla, porque no somos perfectos, pero tenemos la oportunidad que el Eterno nos da cada día de reflexionar y reconocer el error. Aceptar que las consecuencias de ese error, esa ajenjo, esa hiel, esa raíz de amargura y la maldición son fruto de nuestras decisiones, porque en el proceso de restauración el Padre está dispuesto. Él es amor, Él es misericordia, Él nos ama tanto que nos dio a Yeshua para podernos incluir en este pacto, para amarnos, para bendecirnos, para redimirnos. Entonces el arrepentimiento inicia cuando el corazón se despierta y deja de justificarse. No nos justificamos, no hay obstinación. Quebrantamos toda obstinación que se quiera levantar en contra del conocimiento, en contra de la verdad que el Eterno nos entrega. Techubá implica no solo reconocer el pecado, sino dar la vuelta y caminar en dirección opuesta hacia Elohim. Retornar al pacto es abandonar el camino de la desobediencia para volver a vivir conforme a la Torah. En Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estamos seguros que nos va a perdonar cuando hay arrepentimiento verdadero. Y en 2 de Crónicas 7:14, que no puede faltar: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en Ezequiel 18:30-32 nos dice el profeta: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Qué trae la iniquidad? Ruina, maldición, males, procesos destructivos. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces el Eterno acá, a través de los profetas, tenemos tres buenos anuncios proféticos para que podamos tener ese despertar y abrir los ojos y reconocer. Entonces acá en el verso 1 y el verso 2 el Padre dice que Moisés diciéndole al pueblo, por orden del Eterno: sucederá cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios por las consecuencias de la desobediencia, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos,
con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido, Jehová tu Dios. Aun cuando tú desterrado estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. La misericordia del Eterno es eterna, valga la redundancia. Aun cuando fallamos, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Y ese es el pacto, su fidelidad, porque Él permanece fiel al pacto siempre. Somos nosotros que quebrantamos ese pacto. En 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el Salmo 51, 10-17 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que sea nuestra proclama. Que Él crea siempre un corazón limpio, que siempre estemos renovados. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, no lo despreciará tú, oh Dios. Entonces, no hay soberbia, no hay rebeldía, obstinación, sino que hay humillación. Cuando hay humillación, entonces hay el perdón. Hacer techubá no solo produce un cambio en el hombre, sino que activa la misericordia divina. Promete reunir. Él promete reunir y sanar y bendecir a su pueblo. O sea, aquí se revela el principio cuando Israel se vuelve al Eterno, el Eterno se vuelve a Israel. Nos volvemos a Él, Él se vuelve a nosotros, porque Él está allí. El arrepentimiento verdadero es una decisión consciente que tenemos que tener en nuestro interior y espiritual, de regresar a Elohim. Este retorno comienza con un despertar interior y luego se expresa una confesión. Para luego hay un cambio. Para haber un cambio de conducta tiene que haber confesión. No es con nuestra propia fuerza que lo vamos a hacer, no podemos. Es con la fuerza del Eterno. Es Él. Entonces acá, en el verso 5, dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a sus padres. Entonces aquí está la bendición de caminar en el reino en prosperidad. Y Yeshua mismo lo confirmó. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, amar a Machilla no se mide con palabras o emociones, sino con decisiones. Es una decisión de obediencia genuina, una decisión genuina. Entonces luego nos dice en el 6, nos dice, y circundará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Él es que nos da la victoria. Es Él. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová abundar en toda buena obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Cuando hacemos techubá verdadero, entonces vemos todas estas bendiciones. Y esto resaltaba aquí cuando lo leía. Y circundará Jehová tu Dios tu corazón. Entonces la palabra es esa espada que penetra en nuestro corazón y lo circuncida. Así como en el antiguo, en este tiempo, se hacía esto a los hombres, a sus miembros, se circuncidaba eso que envolvía a su miembro para limpiarlos, y que hoy día se hace en algunos países a los niños que van naciendo para
que estén más limpios para evitarles enfermedades. No se deposite allí, porque eso esconde. Y así lo hace con nosotros. Su palabra hace eso en nosotros. Él quita eso que está allí, que nos está envolviendo y que nos está haciendo errar, que nos está haciendo caminar de espaldas a lo que Él ha dicho. El Señor lo hace en su presencia, en su búsqueda, en su palabra, en nuestra disposición de hacerlo, de buscarlo, de escuchar su voz, de estar en su presencia, estudiando la palabra y oyendo su voz. Es que podemos hacerlo. Si no lo hacemos, eso va a quedarse y se va a endurecer y se convierte en esa raíz. Cuando celebramos Yom Kippur, hicimos Techubá, hicimos revisión, escuchamos enseñanzas, y el Señor nos mostró áreas, y lloramos mucho lloramos, y Él nos está ayudando. Reconocimos y estamos en ese proceso, al menos particularmente, estamos en ese proceso de esas áreas, fortalecerlas en Él, y caemos y nos levantamos y tenemos su ayuda. Lo importante es tener la disposición en nuestro corazón para ese proceso de restauración, porque Él no lo va a hacer solo. Necesitamos, Él necesita nuestro, que también nosotros. Él siempre está dispuesto, pero falta nuestra disposición. Entonces Yom Kippur fue un llamado para hacer Techubá y nos preparó para este tiempo, para estar celebrando que estamos en su reino, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro refugio. Techubá, Yeshua lo hizo. En los versos 4 y 5, Él declara que aun cuando los desterrados de Israel se hallen en las partes más lejanas debajo del cielo, el Padre los recogerá. La palabra hebrea nidah significa rechazado, empujado, fuera, exiliado, y subraya la condición que quienes fueron dispersados por su rebelión. Pero ninguna distancia hay demasiado grande para impedir el alcance del brazo poderoso del Eterno en nuestras vidas. No hubo una distancia que lo separara nuestro cuando estábamos de espaldas a Él. El pasaje añade que de allí te recogerá Jehová y de allá te traerá, te tomará. Entonces no es Israel quien logra regresar, sino el Eterno quien toma la iniciativa. Cada uno será reclamado por el Padre cuando dice: y te haré volver y las heredarás, para que haya restauración y una herencia perpetua. Ellos estaban desprovistos, porque tenemos hoy día el Rúa, su presencia constante en nuestras vidas. El Padre les dio la provisión, su presencia los guardaba a ellos durante el viaje, pero había mucha rebeldía en ellos. Entonces, hacer Techubá, entonces, incluye una transformación interior. Como dice, vuelvo a repetir, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, proclamamos eso. Que nuestra descendencia, también su corazón es circuncidado, para que ame a Jehová su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, para que vivan. Proclamamos eso en nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Entonces Moisés está hablando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, porque está preparando. Él les dice que aunque se aparten y sean esparcidos, Dios tendrá de ellos misericordia y los traerá de vuelta si se arrepienten. En Génesis 17, 10, 11 dice: la circuncisión física era una señal de pacto de Dios con Abraham. Era un acto externo que simbolizaba pertenencia al pueblo del Eterno. Entonces, Él circuncida nuestro corazón porque estamos dentro de su pacto, somos su pueblo. Y nos asegura esa pertenencia ahí, esa pertenencia en ese pacto.
a esa bendición que arropa el pacto. Pero acá en el verso 6 del capítulo 30, cuando habla de circuncisión, entonces el Eterno habla de una circuncisión interna, es decir, espiritual. Significa quitar todo lo que impide amar y obedecer al Señor de verdad. Caminar en obediencia verdadero, genuino. El pecado endurece el corazón como un prepucio espiritual que lo hace insensible. Hacer techubá abre la puerta para que el Eterno mismo realice esta cirugía interna, una cirugía de parte de una cirugía divina, quitando la dureza, el orgullo, la rebeldía, capacitando al hombre para amar y obedecer sinceramente al Padre. La verdadera obediencia nace de un corazón transformado, que hay una renovación espiritual, así como lo dijo Jeremías en 31:33, que ya lo leímos. En Jehová este principio se confirma en el arrepentimiento genuino. No es solo dejar de hacer lo malo, sino regresar al corazón para reconocer la verdad y ajustar espiritualmente, que haya ese cambio de conducta. No solamente arrepentirnos, porque podemos confundir arrepentimiento con remordimiento. Entonces no es arrepentirnos, sino cambio, el cambiar, dar la vuelta y dejar de estar de espaldas a la Torá. Entonces, reconocer la verdad espiritualmente y elegir volver al camino correcto. El verdadero cambio comienza con el corazón. Techubá no es solo un regreso externo, sino un despertar interior que impulsa al volver al Eterno, con sinceridad, permitiendo que la obediencia fluya de adentro hacia afuera. Un corazón circunciso es servirle a Él, escuchar, ser sensible a la voz de su espíritu. Entonces, la circuncisión física es una señal de pacto y la circuncisión del corazón representa transformación. Cada día somos transformados, somos circuncidados y es hecha por el Ruach que está dentro nuestro, que reposa en nosotros. Él nos hace esa circuncisión y para que haya ese cambio, y estamos en ese proceso continuo. Es un Yom Kippur continuo, eso no lo podemos olvidar. El Eterno dice: pondré maldiciones sobre tus enemigos, es decir, que entonces Él nos libra a nosotros del enemigo. Cuando hacemos techubá, estamos bajo su cobertura, entonces Él nos libra. Y pondré maldiciones sobre tus enemigos y nos libra del enemigo. Es decir, si hacemos techubá al Eterno, si camino en arrepentimiento y en rectitud, si dejo el mal camino, lo perverso, lo que está mal, el Eterno entonces pelea por nosotros. Este pueblo Él los defendió, y cuando estaban en Moab, cuando Balac quiso maldecirlos a través de Balaam, ellos ni cuenta se dieron. Ellos estaban allí bajo la cobertura del Eterno, estaban en el lugar correcto con Moisés, con la persona correcta, y en lo que el Padre, en el camino correcto, porque ellos iban a la tierra y el Señor les dijo que pasaran por allí, los libró de las naciones anteriores y les dio la victoria. Y ese día quedó de manifiesto de que no hay conjuro contra Jacob ni hechizo contra Israel. Entonces no hay maldición sobre nuestras vidas que pueda tener efecto cuando estamos bajo esa cobertura de obediencia, cuando no damos lugar al gobierno de las tinieblas. Entonces también dice en el verso 9, dice: y te haré abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, de la cosecha. Todas estas bendiciones vendrán por causa de caminar en obediencia al Eterno. Y luego nos dice en el verso 10, dice: porque habrás obedecido a la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, porque te habrás vuelto al Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma, es decir, habrás hecho techubá.
Entonces seremos bendecidos en toda obra de nuestras manos, bendecidos en todo lo que hagamos, nuestras cosechas, nuestra provisión, nuestro sustento, provienen de esa cobertura y de esa obediencia del Eterno. En el verso, el pueblo de Israel, al escuchar todos los mandamientos y las consecuencias por desobedecerlo, yo me imagino que ellos se perturbaron, porque y muchas veces aquí reseña que muchos, hasta nosotros mismos, hemos pensado, es difícil, Señor, es difícil cumplirlo, es difícil, como que esto nada más era para Yeshua, y Yeshua perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero lo tenemos a Él, tenemos su Espíritu y tenemos la revelación de esa palabra que nos libra del error y nos hace caminar de nuevo en lo que Él estableció. Y muchos piensan de que es imposible cumplir lo que el Padre ha establecido en la palabra. Pero acá Él nos dice que sí. Entonces Moisés les habló con firmeza, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y la respuesta a la pregunta es que la Torá ya ha sido entregada al Eterno, es decir, no está lejos, ya el Padre se las dio. Estaba ahí, la Torá la tenían. En el verso 14 dice, en el 13 primero dice, ni está a otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Y en el 14 dice, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces aquí nos está hablando que está muy cerca de nosotros, está en nuestro corazón, porque el lugar nos la revela. El lugar nos revela esta palabra. Entonces, cuando leímos Deuteronomio 29, acá el Señor nos decía que era muy difícil. Muchos pensamos que es difícil la obediencia. Y lo leímos, que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para caminar en las palabras de esta ley, obedecerlas, las instrucciones del Eterno. Entonces aquí está la respuesta. Él nos revela. Por eso que está muy cerca en nuestro corazón, porque allí está su Espíritu y Él nos revela la palabra y la podemos entender y la podemos obedecer. O sea, no está lejos de nosotros, Él nos las entregó, y con nuestra boca podemos proclamarla, en nuestra boca y en nuestro corazón podemos anunciarla, proclamar su verdad, proclamar lo que Él nos ha establecido, lo que nos ha dicho. Dice, cuando dice en tu boca, se refiere a que la Torá debe ser leída, proclamada y transmitida. La boca es el instrumento de enseñanza, de estudio constante y de confesión verbal en el arrepentimiento. En Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice para que lo cumplamos, para que cumplamos en nuestro corazón. Dice en tu corazón. Entonces no se trata de repetir las palabras, la Torá, sino que la cumplamos, que cumplamos la palabra. El objetivo final no es solo conocimiento o emociones, sino acción. La obediencia está en escuchar la palabra y obedecerla. Que seamos prácticos en nuestras vidas, la practiquemos. Que sea una práctica a los mandamientos y a una verdadera evidencia de haber recibido la palabra. Que se manifieste la santidad del Eterno en nuestras vidas, de que estamos cerca de Él, de que no estamos bajo su cobertura, bajo ese pacto de obediencia. Y no es difícil, porque Él nos dice que Él es nuestro ayudador, que Él nos ayuda. Dice, no tengas temor, yo te ayudo, yo te sostengo. Y Él nos ayuda cada día recibimos su ayuda. En Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces con la boca confesamos
Y no solamente para esto, para arrepentimiento y para proclamar su palabra. Si la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, está la palabra de fe que predicamos. Entonces la accesibilidad a la palabra se confirma en el mensaje de Yeshua. Yeshua nos dio la palabra, Yeshua es la palabra. Él no la anuló, sino que la encarnó y la hizo aún más cercana y la inscribió en nuestros corazones a través del Ruach, por el Espíritu Santo. Y primera de Juan 5:3, el Señor añade claramente, pues este es el amor del Eterno, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, si podemos. Es decir, la fidelidad no es una carga imposible, sino la evidencia del amor verdadero de nuestro Padre. Entonces no nos carguemos, no sintamos que estamos cargados, porque muchas veces lo hemos sentido, que es mucha carga, que no podemos, pero el Señor nos dice que sí, que no es gravoso. Tenemos su ayuda, tenemos su presencia en nuestras vidas, que hace ligera esa carga. Y en el verso 15, ya estamos terminando, el capítulo 30, dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces nos está hablando de cumplir los mandamientos para que lo obedezcamos, para que podamos caminar en la vida. Y que tenemos delante de nosotros la vida y la muerte. Entonces nuestra decisión, nuestra determinación, el decidir, el disponer nuestro corazón a decidir a caminar en la vida. Tiene que ver con la Torá, dice, cuando fue hecha, está cerca de nosotros. Yeshua nos dejó una porción y nos dijo, nos dio parte de su espíritu a cada uno de nosotros. Se preparó de antemano para que viviéramos en ella y viviéramos la vida. Y estas obras es la palabra, la Torá. Cuando caminamos en la Torá, caminamos entonces en prosperidad, como el Señor nos dijo, en toda obra de tus manos, en tus cosechas, en bendición, en sanidad, en fuerza. Y está cerca de nosotros y podemos obedecerla. Y el Eterno la hizo. Trajo esa revelación y nos ha circuncidado el corazón. No somos perfectos para cumplirla, pero tenemos a Yeshua y Él la cumplió. La cumplió perfectamente y lo tenemos a Él. Y es nuestro ayudador. Entonces ya en el verso 20, luego termina diciendo que debemos amar al Eterno y obedecerlo. Entonces en el verso 20, Él nos dice que debemos amarlo, que debemos obedecerlo, que debemos caminar en lo que Él ha establecido. Y ese cumplimiento del pacto, pues, es una verdad en nuestras vidas. Bueno, ya terminamos la porción 51. Vamos entonces para la 52. Y en la 52 tenemos el capítulo 31. Ya pues tenemos el tiempo, pero son dos para allá, perdón. Y en la porción 52, Vayelén, y fue. Y tenemos aquí el capítulo 31, que es un poquito largo, está hasta el verso, vamos a trabajar hasta el verso 23. Ustedes pueden leer lo que resta del capítulo. Entendemos que este es un estudio integral, tratamos de cubrir, pero el tiempo también pues hace muy, muy largo y a veces como que es mejor un poquito más corto. Entonces la parashá 52, Vayelén, y fue. Entonces aquí tenemos las últimas disposiciones que el Eterno le entregó a Moisés para entregarle al pueblo. En principio Moisés habla de que él va a morir y va a partir con el Eterno, que tiene 120 años, que el Eterno no le permitió entrar en la tierra con este pueblo. Eso se estudió en una porción pasada como una consecuencia de una situación que
donde Moisés se perturbó y pues no tuvo dominio propio, y el Señor nos muestra a través de esta disciplina lo que ocurre cuando caminamos en las emociones, cuando no estamos digamos estables espiritualmente, para no dejarnos perturbar. Pero entendemos también, y no estamos juzgándolo, porque este pueblo era duro, era rebelde, obstinado. Bueno, la porción comienza con la expresión Vayelei, que significa ir, caminar, andar. El hecho que el texto comienza con Vayelei, ya vamos a leer el primer verso, revela que Moisés, incluso en su último día, permaneció en obediencia, caminando rectamente hasta el final de su vida, mostrando que la fidelidad es un caminar constante delante del Eterno. Y esto me llama la atención, porque aún con esa disciplina, todo lo que él transitó con ellos, todo lo que él los acompañó, los guió, él no pudo entrar. Claro, se iba con el Eterno, un lugar, pero nos habla sobre eso, y lo entendí cuando se enseñó en una porción pasada. Eso se me clarificó bastante. Yo dije, porque hubo desobediencia, no se santificó al Eterno. Y no voy a trabajar con eso, ni voy a mencionarlo, porque la idea es trabajar con la parachá y el tiempo ya ha corrido. Pero se puede revisar, yo los animo a que revisen, porque Moisés, a volver a revisar esa porción, él no entró, no santificó al Eterno, se dio el crédito él y Aarón, y ellos, de hecho, ninguno de los dos entra a la tierra prometida. Pero me llama la atención de que él permaneció fiel hasta el último día, aun cuando había sido, digámoslo, disciplinado, él permaneció fiel. Y eso no es fácil, eso es bien difícil. Pero él permaneció fiel al Eterno, él tenía claro cuál era su papel en la obediencia con el Eterno. Él estaba claro. Falló como fallamos todos. Así es. Entonces vamos a leer acá el verso 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Yehoshua en hebreo, solo que en la traducción pues dice Josué. Y hará Jehová con ellos como hizo con Segón y Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces acá, como dice allí, y fue Moisés, la disposición él de ir a obedecer lo que el Eterno le estaba enviando a hacer, y debe ser nuestra disposición ir. Entonces las últimas disposiciones que el Eterno le entregó a Moisés para entregar al pueblo. Y luego les habla y les recuerda la remembranza. Eso está en los versos 3 y 4. La remembranza de cómo él estableció juicio contra los enemigos. Yo acabo de leer cuando los libró de esos pueblos. Eso fue antes de entrar en la tierra de Moab. Sehón y Og. Él los libró, les dio la victoria, les dijo que no se preocuparan porque él los libraría. Y él les hace esta remembranza de cómo estableció el juicio contra estos enemigos que les hicieron frente en su caminar a este pueblo. Y esto nos lleva a nosotros también entonces a recordar
Nos lleva a recordar de todo lo que el Padre nos ha librado, de cuando nos ha guardado durante las enfermedades, cuando Él nos ha provisto en la necesidad. Y cuando revisamos atrás, o sea, muchas experiencias con el Eterno de cómo Él nos ha librado, de cómo Él nos guardó de esta peste que hubo. Él nos guardó de estas enfermedades, donde mucha gente pereció y había mucho temor, pero el Señor nos guardó para su propósito. Y debemos traer esto a nuestra memoria, porque eso nos ayuda a aumentar esa confianza en Él, esa certeza de que Él está con nosotros para guardarnos, para cuidarnos. Crecemos en esa fe emuná, en esa fe obediente, que es emuná. Entonces el Eterno les promete, esto está en el verso 5, les promete desalojar a los pueblos paganos de la tierra que les iba a entregar. Y les recuerda la promesa que Él los va a desalojar y que Él los va a desalojaría a estos pueblos y a ellos los iba a introducir. El Señor limpió estos pueblos. Y luego les habla de que deben esforzarse y cobrar ánimo. Deben esforzarse, debemos esforzarnos. La fuerza proviene del Eterno, porque somos fuertes en el poder de su fuerza, en esa relación con Él, en esa intimidad, en esa porción de Él en nosotros, ese rúa, nos ayuda. Y ese ánimo, esa valentía es de nosotros, es nuestra determinación, nuestra decisión. Entonces, en Deuteronomio 37, nos habla de Moisés. Quería leérselo, porque dice: sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, lo que nos enseña que la vida y su misión dependen del plan del Eterno. Entonces ese vigor, esa valentía, esa fuerza solamente la da el Señor, nada más. Humanamente no la tenemos, porque nuestro cuerpo se va desgastando con los años, hay consecuencias, pero el Eterno nos va revitalizando con su presencia. Entonces el Señor nos habla en esto y nos dice vamos aquí, Pablo dice en 2 de Timoteo 4:7, dijo que él peleaba la buena batalla y ha acabado la carrera y guardado la fe. Estas palabras reflejan la verdadera victoria. Terminar la misión encomendada con la confianza de que nuestro Padre Eterno nos levantará a otro para continuar su obra. Entonces consiste en esto, en reconocer que somos fuertes en Él. Entonces Él les dice que sean valientes. En el verso 7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Entonces acá le habla a Josué lo mismo que ya había hablado. Entonces hay como una relación en este esfuerzo. Esta fuerza viene del Eterno, no es humana, y nos las da a nosotros, y se la está dando aquí a Josué. Y esta es una palabra que nos da como ministros del Eterno, que nos esforcemos, que nos animemos, porque Él está con nosotros para ayudarnos, que Él iba a guiar a ese pueblo, que esta encomienda que el Padre nos ha dado, Él es el que nos da esta fuerza, nos da el ánimo, nos capacita espiritualmente para poder hacerlo. Y la capacitación está en dejarnos capacitar, en quebrar toda orfandad en nuestras vidas, todo eso que se quiere levantar, que está en nuestra naturaleza para estancarnos, para que no avancemos. Para que podamos avanzar tiene que haber madurez, tiene que haber reconocimiento del pecado, como acabamos de estudiar, que hacer techubá para crecer y para madurar, para avanzar, para poder pelear la buena batalla, para poder tener ese ánimo, esa valentía. Entonces
el Eterno nos habla que tenemos que ser esforzados y valientes. Y en el 8, dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces acá Él va delante, Él iba delante de ellos. Podemos ver cómo Él los guardaba con la nube en el día para que no los agotara tanto el sol, y en la noche para cubrir, ayudarlos, los refugiaba del frío con la columna de fuego. Igual está el Padre con nosotros. En toda situación, en todo momento, Él es nuestro ayudador. Y Él va delante nuestro, como un poderoso gigante, para librarnos de nuestros enemigos, de todos aquellos que se quieran levantar en contra del propósito del Eterno. Y que nada detenga nuestro avance. Si hemos entendido que la fe y la confianza no deben centrarse entonces en la presencia de un ministro. Tenemos los ministros, somos ministros del Eterno. El Señor nos ha llamado a un ministerio del maestro, está el apóstol, está el profeta, y ellos, el Señor, tienen un llamado de parte del Eterno para anunciar, para guiar, para acompañar. Pero nuestra confianza no puede estar depositada ni en nosotros mismos ni en ninguno, sino en el Eterno, porque Él es el que va delante de nosotros. Él va delante iba a ir delante de Josué, que representa a ese ministro, delante de su pueblo, y sino que en la presencia del Eterno. Y aquí nos afirma: Jehová, tu Dios, Él pasa delante de ti. El término pasar, cruzar al otro lado, refleja al Eterno como el que abre camino, el que va al frente de Israel. Así la seguridad de este pueblo no descansaba en la capacidad humana, ni en la capacidad militar que podían tener, porque ellos eran muchos, no, sino ni en la figura de Moisés, sino en la certeza de que el Padre mismo iba al frente de la batalla. Y de hecho Moisés se los hacía saber: el Padre me ha dicho que no se preocupen, que Él los va a entregar en nuestras manos, cada vez que ellos se enfrentaban a estas naciones que les hacían frente para no dejarlos pasar. Y entonces, sino que la certeza de que el Padre mismo va al frente en nuestras batallas. Todo lo que libramos, el Padre va delante nuestro. Él va delante nuestro. Y le damos gracias al Eterno por esa revelación en nuestras vidas, porque eso nos da ánimo y valentía. Y luego le dice a Josué, que será él que pasará delante de él. Entonces aquí dice algo que anoté, dice: une el liderazgo del Eterno con el liderazgo humano. Es decir, nos enseña que Josué puede dirigir, porque el Eterno lo dirige a él. O sea, el Señor lo capacita para que dirigiera al pueblo, pero el Señor va delante de él, el Eterno va delante de él. Nosotros podemos guiar a otros, porque el Eterno nos guía a nosotros y nos capacita para poder guiar. El Señor aquí es bien claro. Y algo que también resalta es el nombre de este líder, traducido como Josué, pero que en hebreo es Yehoshua. Dice que significa: Jehová es salvación, o Yahvé es salvación, o Él salvará. Y anticipa al Mashiach, a Yeshua. Así como Yehoshua condujo al pueblo a la tierra prometida, Yeshua nos conduce a nosotros a esa herencia eterna. Habiendo vencido a nuestros enemigos, Él nos dio la victoria. Entonces no dependemos de un hombre, sino de la presencia del Eterno. El Padre ha establecido autoridades y para guiarnos, para acompañarnos, para enseñarnos, para corregirnos, y que nuestro corazón sea un corazón contrito y humillado siempre delante del Eterno, y reconocer y respetar nuestras autoridades que el Eterno ha establecido, porque entendemos que el Padre es un Dios de orden. Entonces, hace memoria de las pasadas. En Romanos
15:4 dice: todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, o sea, crezcamos en esa fe. Y aquí se está refiriendo a hacer memoria de lo que ya pasó. Entonces hacemos memoria de lo que el Padre hizo en nuestras vidas para salvarnos, para protegernos. No hacemos memoria de lo que nos hace daño, de lo que pudimos haber hecho, de lo que nos dañó. Solo hacemos memoria de lo que el Eterno nos bendijo y nos guardó. ¿Para qué? Para, como dice aquí, ¿para qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, para que tengamos esperanza. Entonces, el Eterno produce paciencia. O sea, el Eterno nos dice aquí, conocer la historia de Israel y la fidelidad del Eterno. Cuando conocemos eso, cuando leemos todo esto, cuando leímos Génesis, Levítico, Número, cuando leemos este resumen de Deuteronomio y leemos todo lo que ocurrió con este pueblo, todos estos acontecimientos, que era una sombra profética hacia este tiempo, hacia nuestro caminar, nuestro desierto, porque estamos en un proceso todos los días, en nuestro caminar, con esa guía que es el Eterno. Dice, conocer esta historia produce paciencia en nosotros, perseverancia y consuelo, ánimo, cuyo fruto es la esperanza. En el hoy necesitamos ejercitar nuestra memoria y recordar todo lo que el Padre nos sostuvo en la enfermedad, como ya lo anuncié, nos proveyó en la escasez, como abrió camino cuando parecía imposible avanzar. Al traer a la mente esta experiencia, nuestra confianza se fortalece para enfrentar los nuevos desafíos que tengamos al frente. Entonces, acá el Padre nos hace alusión a esto, a que recordemos, para que nos fortalezcamos. Deuteronomio 31 acá, de 6 al 8, vamos acá entonces a continuar. Exhortación a ser esforzado y valiente. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Eterno, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces hay una exhortación del Eterno a ser esforzado y valiente, ya lo había leído. Y acá hay algo, el fortalecerse, afirmarse, implica resistir. O sea, no tenemos una actitud pasiva, o sea, resistimos pasivamente, de pasividad, sino de accionar, de caminar, accionado por esta verdad, de que estamos fuertes, con una fuerza que proviene del Eterno. Solo fortalecidos en el poder de su fuerza podemos avanzar sin retroceder, porque la idea es que cada día retrocedamos menos. Avancemos para llegar más rápido. Ser firme y valiente trae consigo coraje para avanzar. Y ser firme. Me trae el Señor, José permaneció firme a la tentación de la esposa de Potifar. Él fue fiel al Eterno y se mantuvo firme, él no retrocedió. Y la valentía, valiente, a David en las condiciones de él de muchacho, este gigante Goliat, y él se tomó, él sabía que en el poder del Señor él tenía la victoria, y después lo que él dijo, en el nombre de Jehová yo te voy a derrotar, le dijo a Goliat, y él te entregará en mis manos. Y esa debe ser nuestra proclama, en el nombre de Yeshua HaMashiach tenemos la victoria. En el nombre del Eterno tenemos la victoria. Sabemos que es Yeshua, el Eterno. Ser firme y valiente trae coraje entonces para avanzar. Dice, no temas ni tengas miedo de ellos. Aquí aparecen dos dimensiones del temor. El miedo interno y el miedo paralizante. Ese miedo que nos paraliza y que no nos deja avanzar. El miedo interno.
Dice que Él va con nosotros. Ese miedo interno, donde están esas inseguridades, ese temor de no tener la identidad, no tener clara esa identidad de quiénes somos, de qué representamos. Ese temor interno es vencido cuando nos fortalecemos con el Señor, cuando nos fortalecemos en la palabra, cuando buscamos la revelación, cuando Él nos muestra esa verdad y entonces es hecha en nuestro corazón esa cirugía y ese temor es quitado, es borrado para darnos esa valentía que tuvo David, porque yo estoy contigo, Él está con nosotros. Entonces Él va con nosotros y nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. En Hebreos 13:5 dice, esta certeza se reafirma cuando nos dice, nada nos podrá separar del amor del Eterno, que es en Yeshua. O sea, nada nos puede separar. Si sabemos que el Eterno está delante de nosotros, que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, porque nos ama, porque nada de lo que podamos hacer o vivir nos puede separar de su gran amor. Nos volvemos a Él en arrepentimiento a lo que estemos viviendo y el Eterno nos guarda y nos da la victoria. Si la verdadera fortaleza no proviene de nosotros, sino de su presencia. Él nos exhorta a ser esforzados, a tener ánimo, a vivir firmes en la Torá y valientes en la fe. Él nunca abandona a su pueblo. Entonces, a ser firmes en la fe, como lo fue José, y a ser valientes como lo fue David, y como muchos otros que están allí en la Torá. Ser fuerte, fortaleza interior, dominio propio. Algo que mencionaba que le ocurrió a Moisés. El dominio propio para no dejarnos mover. Y resistencia espiritual para no ceder al pecado, a la presión externa que muchas veces que estamos viviendo en la actualidad, la presión que nos da la sociedad, la presión misma que nos da la familia, que no es fácil, o a la debilidad interna. Es mantenerse firme en medio de la tentación y el desgaste en el camino. Nos da el Señor en esa relación con Él y en ese jad con Él. Ser valiente, determinación y firmeza. Ser determinado en tomar las decisiones que tenemos que tomar para avanzar sin retroceder frente a la oposición. O sea, no se trata de resistir pasivamente, sino que estamos llamados a avanzar en obediencia, caminar en obediencia a lo que Él nos ha establecido. Esta Torah es hermosa, esta paracha es hermosa porque el Señor, o sea, aquí salimos equipados, fortalecidos cuando entendemos esto. O sea, la misión de Josué no era fácil, era introducir al pueblo en la tierra prometida y lidiar con ellos, lidiar con lo que lidió Moisés, con el carácter de ellos, ese carácter, problemas de carácter que tenían ellos en estas dudas, en esta incredulidad, en la rebeldía, la obstinación, soberbio y en idolatría. Entonces, y no dependía de tener todas las estrategias militares que el Señor le dio a David para destruir a los filisteos, sino del cumplimiento de lo que el Padre le había dicho. Lo que el Padre le había dicho, que Él iba delante de Él y que Él no solamente era lidiar con este pueblo, Él iba a entrar en esa tierra a desalojar a los que estaban allí. Y ahí estaban los nefilim, estaban estos gigantes, estos demonios, y Él iba a tener que batallar con ellos. Entonces no la tenía fácil, no la tuvo fácil Josué, pero el Eterno le dio la victoria. Entonces, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces aquí habla de no tengáis miedo y habla del temor. Entonces no tenemos miedo interno ni un miedo que nos paralice, ese temor de paralizarnos y no avanzar, porque el Señor es el que va con nosotros
como un poderoso gigante. Él nunca nos va a dejar. Y estamos en esa azúcar, y la azúcar representa ese refugio, esa protección del Eterno, aun cuando eso es frágil, el Eterno nos guarda. Pues nos permite saber que en esa fragilidad Él nos guarda. Y cuando Él llama a Josué, y algo que nos dice en Isaías 41, nos dice, creo que 10, nos dice: no tengas temor, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso se lo decimos a los niños, para que ellos no tengan temor, porque es algo que en ellos está, pues los persuade a tener temor. Enseguida llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, y te digo: esfuérzate y ten buen ánimo. Ya esto lo leímos. Y porque tú entras con este pueblo a la tierra que el Padre les da en posesión. Entonces tengamos ánimo para llevar a este pueblo al cumplimiento de la promesa. Entonces esto es para todos nosotros. Todos nosotros somos ese pueblo del Eterno, y cuando entendemos que Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro sustentador, entonces eso allí nos da una fortaleza, una fuerza, nos da un ánimo y nos da valentía, determinación, decisión para ir hacia adelante y no retroceder y hacer su voluntad, caminar en lo que Él ha establecido y es lo que he anunciado durante toda la paracha. Cuando obedecemos su palabra, cuando nos apegamos a su voluntad del Padre, lo que va a hacer es que nuestra cobertura, que entender que Él es nuestra cobertura, que Él es nuestro sustentador y que no debemos temer al enemigo, y que en todas las batallas pues Él nos libra. En los versos 9 y 10 dice, cuando dice que al final de cada 7 años, vamos a leerlo aquí, 9 y 10, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Acá les está diciendo entonces que cuando se presentare, dice, harás congregar, leemos en el 12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros, todos otra vez, que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supiesen, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán a tomar posesión de ella. Acá entonces le dice que llevará la Torá, que la entregue, que se la entregue a los levitas. Y aquí tenemos una conclusión de todo esto. ¿Para qué? Para que esta palabra sea escuchada, para que esta palabra corra. Y ello menciona la festividad que estamos actualmente, en la festividad de Sukkot, para que esta palabra sea anunciada, corra y sea escuchada, y eso vaya de generación en generación, y menciona a los niños, para que la aprendan y a su vez ellos se las enseñen a sus niños y ellos la enseñen a otros niños, y esto corra de generación en generación. Entonces, a final de 7 años, en la fiesta de Sukkot. Entonces aquí el Padre nos ha dado las festividades, y en las festividades el propósito esencial es este, que su palabra corra, que su palabra sea anunciada, y que no solamente en las festividades, sino en todo tiempo, porque celebramos las festividades y entendemos que esto es en todo tiempo, que hiciera congregar al pueblo para que esta palabra sea anunciada y sea guardada por todas las generaciones.
Y luego nos dice en el verso 11, ya lo leí, el 12, el 13, que los niños también lo escucharan. Vamos por el 14. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de mi muerte, llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Entonces ellos fueron allí y el padre entonces le dio la investidura, le dio la capacitación para cumplir el trabajo que le había asignado. Y el padre y Josué ya estaba entonces apto para conducir este pueblo. Y le anunció a Josué que él iba a dormir. En el verso 17 y 18, ahí ya nos anuncian unos procesos correctivos por desobedecer la Torá. Y el padre les dice que él esconderá su rostro por haberse vuelto a dioses ajenos. Y le dice a Moisés que escriba ese cántico para que lo enseñe a los niños, a los chicos. Estaba leyendo también que decía que eran cada 7 años en la fiesta de Sukkot, porque ya estaban los niños grandes y así todos tenían oportunidad de conocer este pacto. Y en el 20 dice: porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y se enojarán e invalidarán mi pacto. Y que aún yo sabiendo, el padre sabiendo todo esto, entonces el padre ya les había prometido ese perdón, ese arrepentimiento, que se arrepentían, el techubá, el perdón, la restauración. Es tremendo. Y en el 21 dice: cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá. El cántico los iba a confrontar. Y en la porción que viene está este cántico de Moisés, poderoso. En su casa como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darle. Por supuesto, ya él sabía lo que ellos iban a hacer, cómo ellos iban a ser infieles al pacto, y sin embargo el Padre les habla de misericordia, de amor y de todo lo que iban a poseer si obedecieran por su misericordia. Y Moisés escribió el cántico. Y en el 23 dice: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate, anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que yo juré, y yo estaré contigo. Fue lo último que le dijo a Josué nuevamente. Y él nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. Eso para nosotros, para avanzar, para cumplir la encomienda que el Eterno nos ha dado. Su misericordia es nueva cada día para nuestras vidas. Él nos ama, Él nos perdona cuando vamos ante Él con un corazón contrito y humillado, cuando hacemos techubá y dejamos que Él haga esa circuncisión en nuestro corazón. Derramemos nuestro corazón ante Él, ante su presencia, para ser perdonado, para ser limpiado, y dispongamos nuestro corazón en crecer y madurar, en establecernos para cumplir la asignación, en estar firme, estar establecido en lo que Él ha dicho, estar firmes e ir y hacer su voluntad. Les bendigo, mis hermanos. Muchas bendiciones para todos.